Bueno, entonces, recuerden que esta semana vamos a abarcar estos temas de la sección 13.8 en adelante hasta la 13.10. Bien, entonces, eh, abarcando esto se pueden hacer los últimos ejercicios del taller. Bien, y hasta ahí va el parcial también, ¿no? Entonces aquí la cuarta parte del taller dice extremo de funciones de dos variables y aplicaciones. Bien. Entonces, no sé si quieren aprovechar para consultar algo sobre el taller, algo puntual, alguna duda que tengan, o mejor esperar la asesoría, ¿no? No sé. Laura, Marín, Profe, ¿tienes? yo tengo una pregunta. Sí, ¿cuál? Es que, por ejemplo, usted nos está dando la función solamente es en X y en Y, y la ubicación de Juan nos está dando X, Y y Z ¿En cuál ejercicio? en el tercero. Sí. Supongo que Juan está en una colina. No, Ah, sí, sí. Ah, bueno, pero entonces aquí usted usa, aquí dice Sí, Juan está en el solo el punto. X y el Y solamente. Eso, Ah, usted usa el X y el Y y con eso hace las cuentas, aplica el teorema, ¿no? ok. Porque nosotros en el teorema usamos la proyección. Ese punto está en tres dimensiones, ¿no? Está en el plano de tres dimensiones, pero se usa solamente su proyección en el plano de XY, son estas dos primeras coordenadas, sí, el X y el Y. Y a partir de ahí usted hace todo. Bien, es decir, que calcula las derivadas parciales de esta función y las evalúa en este punto 0,3. Bien, Ah, listo, profe, gracias. con mucho gusto. Otra consulta. Bueno, de todos modos, recuerden, hoy hay asesoría, ¿listo? Por lo menos que un integrante de cada grupo pueda asistir, está bien. Para que ese integrante que pueda asistir, pues les cuente a los otros, ¿no? De todos modos, también voy a grabar esa asesoría. Entonces, siendo así, podemos hablar sobre el otro tema, ¿no? Yo creo que los ejercicios están sencillos, ¿no? Pues es una materia sencilla. Entonces, de todos modos, claro, surgen dudas cuando uno está haciendo cuentas. Pues para eso es la asesoría. Y recuerde que este taller se puede hacer en grupo, ¿no? Máximo 4 estudiantes. Entonces, si se distribuyen los ejercicios, no es mucho para cada uno. Y recuerde que si se distribuyen los ejercicios, entonces hacer retroalimentación entre ustedes, ¿no? Es decir, que la persona no se encargue solo de hacer el ejercicio que le corresponde y ya, que lo comparte y lo explique a los demás, ¿no? Porque el parcial va a ser estructurado de esta forma, miren. Si notan ustedes, hay como 4 partes. Entonces tal vez el parcial tenga 4 partes, o 3 partes nomás, más bien 3, un parcial corto. Son 3 partes, una de cada tema, ¿no? Pues aquí hay 4 partes, yo creo que alguna de estas no se va a poder evaluar, ¿no? Entonces va a ser posiblemente una pregunta sobre extremos de funciones, derivadas direccionales, ¿no? Va a ser un parcial corto y van a ser 3 tipos de parcial. Entonces cada uno resuelve el que le corresponda de acuerdo a su último dígito. Bien, se sigue la dinámica del quiz. Listo, y también en lo posible, por favor, les aviso con anticipación. La semana de parciales comienza ahorita del 12 al 13 de abril, es decir, el próximo lunes. El parcial en principio el próximo lunes, ¿no? A esta hora vamos a estar en parcial. Entonces todos ténganlo en cuenta y va a ser con cámara encendida. Bien, entonces por favor, los que tengan un problema con la cámara van resolviéndolo, que va a ser cámara encendida. Bien. ¿y el jueves no hacemos clase o qué? La semana del 12 al 17 es de parcial. Entonces no hay clase en ninguna de las dos sesiones de clase. En ninguna de las dos sesiones de esa semana. No hay clases ni el lunes, ni el lunes es el examen, ¿no? Y tampoco, el miércoles no hay clase. ¿Cuándo va a haber clase? La semana del 19 al 24 de abril. Bien, semana de parciales no hay clase.
Se espera que la primera clase se haga el parcial y la segunda se entreguen notas. No, eso es lo que yo aspiro. Entonces, tenemos estas 2 clases esta semana y ya no tenemos más hasta prácticamente final del mes. Bueno, un poquito, más bien la mitad del mes, del 19. Bueno, entonces, eso es. ¿Más preguntas? Según usted, ¿esta Bueno, materia es más fácil que integral o qué opina? esta materia, no, yo creo que es más difícil, sí. Más difícil que integral. Es que si aquí bueno, depende, ¿no? Porque también aquí se usan conocimientos previos. Entonces, por ejemplo, cuando veamos integrales dobles, que es la semana del 19 al 24, entonces vamos a ver que hacer una integral doble es un proceso que, en definitiva, lo único que usted requiere es saber hacer una integral normal, ¿no? Hacer una integral así, de 1 a x, a 2 o a 3, de x y al cuadrado, de alguna función aquí de 2 variables. Hacer este tipo de integrales, pues, es lo mismo. Vamos a ver que, como aparecen 2 integrales, es como hacer 2 integrales de una sola variable, ¿no? Se hace por pasos. Entonces, si usted ya sabe integral del curso anterior, sabe hacer integrales, pues no creo que va a tener problemas aquí. Más bien en la interpretación de esto, como esto aquí me está definiendo estos límites de integración. Miren que en la primera integral aparecen números, en la segunda aparecen letras, ¿no? Un X. Entonces, eso me está definiendo una región en el plano por la que estoy integrando, ¿no? Entonces, lo nuevo sería interpretar esa región, ¿no? Pero son conocimientos previos que se usan. Tal vez cálculo integral, la primera vez que se presenta el concepto integral, ¿no? Tal vez sea más difícil eso. Pero en definitiva, no es un curso difícil, porque va a aplicar cálculo integral diferencial. Ustedes mismos vieron que hallar las derivadas parciales de una función es simplemente si derivo con respecto a x, considero y constante y aplico las reglas normales. Si derivo con respecto a y, considero x como una constante y derivo tal cual ustedes aprendieron, ¿no? Las reglas del producto y cociente sigue siendo válida. Entonces, ese segundo corte de este curso, miren que en este caso, en esta primera parte nos enfocamos mucho en derivadas, la regla de la cadena, que derivadas direccionales. Digamos que esta primera parte es como se aplicó los conocimientos previos de cálculo diferencial. Ya la segunda parte son los conocimientos previos de cálculo integral, ¿no? Y la tercera parte ya sería una combinación de los dos, ¿no? Entonces, eso. Bien. Entonces, siendo así, pueden todos marcar presente aquí en el chat. Que quede registrada su asistencia acá. Y podemos entrar en materia, ¿no? Entonces, es una sección muy corta, me parece, la sección 13.8 del libro guía. Y se llama así, extremo de funciones de 2 variables. Bien. Aquí aparecen los objetivos de esta sección, ¿no? Dice hallar extremos absolutos y relativos. Tenemos que diferenciarlos entonces. Y utilizar un criterio. Entonces, derivadas parciales para hallar o para determinar si un extremo es en realidad un máximo o un mínimo. Entonces ya haremos. Entonces aquí hace una definición previa. Dice el libro aquí, la definición de un extremo absoluto. ¿Qué quiere decir? Y de un extremo relativo. ¿Qué quiere decir absoluto y relativo? Bueno, entonces veamos. Un extremo absoluto, gráficamente, viene siendo el valor máximo que toma la función o el valor mínimo. Bien. Entonces tenemos una función de 2 variables f de x, y. Digamos que esta función tiene un dominio R.
el dominio de f, coloquémoslo así, de f, es igual a r. ¿Qué quiere decir eso? Que r es un subconjunto del plano. Puede ser una circunferencia, puede ser una elipse, puede ser la parte superior, puede ser que haya una línea divisoria, sea la parte superior, la parte inferior. Bueno, muchas alternativas, ¿no? Entonces la función, digamos que existe un punto aquí, voy a colocar el símbolo de pertenece así, ¿no? Pertenece un punto A, B en ese dominio, punto 2, tiene 2 coordenadas. Tal que ocurre lo siguiente, la función evaluada en ese punto toma el valor máximo, ¿no? Entonces, para cualquier x y y en el que yo evalúe la función, cualquier punto de x y, el valor que puede tomar la función es a lo máximo f evaluada en el punto AB. Entonces decimos, por ejemplo, que este punto AB es un máximo. Maximiza la función, es un máximo absoluto. De la misma forma puedo decir que puede existir un punto, llamémoslo CB, hablando en términos generales, tal que la función toma un valor mínimo en ese punto. Es decir, que satisface esta desigualdad del lado izquierdo. Que la función evaluada en el punto CB es mínimo. Bien, entonces si yo evalúo la función en cualquier otro punto de x, y de esta región R, se va a verificar esta desigualdad. Entonces tenemos dos opciones. Un mínimo absoluto, que sería ese, o un máximo absoluto. Bien, mínimo o máximo absoluto. Entonces, ¿qué es un mínimo o máximo absoluto? Es un punto en el que la función verifica estas desigualdades. Bien. Ahora, ¿qué quiere decir eso de relativo? ¿No? ¿Y cómo interpretamos gráficamente un máximo o un mínimo absoluto? Veamos gráficamente eso, antes de hablar de lo relativo. Yo tengo una función como una colina, ¿no? Como la colina del ejercicio del taller, ¿no? Por acá está el punto más alto que en esa colina, ¿no? Entonces, vemos que esto tiene 3 dimensiones. Démosle un efecto aquí, 3 dimensiones por acá. Si eso tiene algún efecto tridimensional. Bueno, usemos nuestra imaginación para darlo en 3D. Y por aquí podemos dibujar los sistemas coordenados. El hecho es que esa es la altura máxima, ¿no? Y esa altura máxima ocurre, si yo proyecto este punto acá en el plano, esa altura máxima ocurre cuando evalúo la función en un punto, digamos, AB. Evalúo la función, eso me da la altura, y resulta que esta es la altura máxima. Bien. Por ejemplo, si tenemos una esfera, dibujemos una esfera mejor. La parte superior de la esfera se puede representar como una función, ¿no? O sea, la esfera como tal no es función, no es la gráfica de una función de 2 variables. Solo la parte superior o la parte inferior de la esfera. El hecho es que este punto de aquí sería un punto máximo absoluto de la función. Bien. Digamos que esta esfera tiene ecuación f de x y igual a la parte de arriba nomás. Igual a raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. No sé si ustedes alguna vez calcularon las curvas de nivel de esto, pero esto le empiezan a dar circunferencia. Entonces la gráfica de esta función de 2 variables es la parte superior de la esfera. Y este puntico acá, si lo proyecto en el piso, me da una coordenada de x, y. Si lo proyecto, esto me da un A, B. Ese A, B es el valor máximo, toma la función. ¿Bien? Que gráficamente se nota, ¿no? Entonces tenemos esos casos. Si analizamos una gráfica que sea así, entonces aquí tenemos un valor mínimo, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir esa palabra de máximo, mínimo, relativo? Usted ya lo conoce más o menos. Si por un momento pensamos en funciones de 2 variables, lo que ustedes estudiaron en cálculo diferencial,
uno puede tener varios mínimos o varios máximos, ¿no? Miren esta gráfica. Es como una función seno o coseno traslada, ¿cierto? ¿Cuántos máximos? Digamos que aquí ya viene así. Entonces mire esta función. Aquí nomás le podemos contar varios máximos. Aquí hay un máximo, pero note que este máximo es relativo. Es decir, él es máximo. Si proyectamos este punto acá en el eje X, él es máximo en una vecindad de este punto A. Por aquí, en este intervalito aquí, si analizamos ahí, localmente, él es máximo. ¿Ya? Pero puede ser que por acá haya otro máximo, o un máximo más grande, ¿no? Acá hay otro máximo, pero también es local. Solo es máximo aquí, si analizamos en este intervalito. Y lo mismo, existen mínimos locales. Miren este mínimo aquí. Es mínimo ahí en esa región, localmente, porque por acá hay puntos más abajo. Si analizáramos en forma total, este no sería un mínimo absoluto, pero sí local. Aquí también hay un mínimo local, y aquí también. Entonces esa es la idea de esa palabra relativo, ¿no? Entonces la misma definición se tiene, pero cuando se habla relativo es que es en una región. ¿Listo? Entonces aquí de esto es lo que nos habla el libro en principio, y nos da un teorema que nos habla sobre la existencia de un máximo o un mínimo, ¿no? Porque no siempre se puede garantizar esa existencia, ¿no? Por ejemplo, una recta, por no ir muy lejos, la función y igual a x. Esta función tiene como dominio todo el plano, toda la recta real. Aquí la puedo hablar en cualquier número. Entonces esa recta no tiene un máximo o un mínimo absoluto, porque ella, su gráfica es así. Se extiende pues hacia el infinito y hacia el menor infinito. Puede tomar números tan pequeños como quiera y tan grandes como desee. No existe máximo o mínimo absoluto en ese caso. Bien, y eso está dependiendo del dominio de la función. Como el dominio es toda la recta, cualquier número real, eso hace que no exista máximo o mínimo. Bien, pero entonces este teorema que está aquí nos habla primero de qué, de la existencia. Entonces tenemos varios pasos también aquí. Primero nos van a hablar sobre cuándo existe. Existencia de un mínimo o un máximo. Ese símbolo así, ese E al revés, es el símbolo de existe, ¿no? Matemática. ¿Cuándo existe un máximo o un mínimo? Si ya sabemos que existe, digamos, ¿cómo lo encontramos? ¿Y cómo se encuentra? Bien. Entonces el primer teorema va en ese sentido, en el sentido de garantizar existencia. Bien. Entonces él dice lo siguiente. Es un teorema un poco teórico que no, digamos, no aporta mucho. Solo nos da condiciones para garantizar existencia. Entonces dice, si f es una función continua, entonces piden continuidad de la función. Fíjense. Pero como les he dicho, nosotros aquí trabajamos la mayoría de veces con funciones continuas. Entonces esta condición prácticamente siempre se verifica, ¿no? Y la otra condición importante es que la función esté definida en una región acotada. ¿Alguien sabe qué quiere decir esa palabra? Acotada y cerrada. ¿Qué quiere decir eso de acotado y cerrado en el plano de XY? ¿Quién sabe? Laura Marín, ¿sabe? Que tiene medidas. Acotada, que tiene medida, sí, tiene que ver con la medida. Que tiene medida finita, ¿no? Una región acotada. Como nosotros sabemos que el dominio de nuestras funciones de dos variables son subconjuntos del plano, ¿no? Una región acotada es toda aquella que la puedo encerrar en una circunferencia. Es decir, miren esta región. Yo la puedo encerrar en una circunferencia, sí. Puedo hacer un dibujo acá. Puedo encerrarla en una circunferencia. Entonces, esa región es acotada. Bien.
Y como usted dice que tiene medida, generalmente una región, o sí, existe una medida para estas, eso tiene un área, ¿no? Está en el plano, tiene un área. Entonces, si una región es acotada, tiene área finita. Bien. Entonces, una región que no sea acotada, bueno, todas las regiones que tienen área infinita no son acotadas también. O por ejemplo, una región así no es acotada. Digamos, el cuadrante 1 del plano. Esto se extiende hasta el infinito. Eso no es acotado. ¿Bien? ¿Y alguien sabe qué quiere decir que la región sea cerrada? Que aquí hay dos palabras. Dice que sea acotada, sea cerrada. ¿Qué querrá decir eso de cerrada? ¿Una intuición? Intervalos cerrados. ¿Qué quiere decir que un intervalo es cerrado? A ver, que incluye los bordes, ¿cierto? Sí, Sí, los o sea, bordes, exacto, sí, que sí. va de cierto punto hasta otro punto y de, de esos dos puntos no sale la gráfica. Exacto, pero entonces un intervalo, hay dos formas de denotar intervalos, con corchete y con paréntesis. ¿Ustedes se acuerdan cuál es la diferencia entre corchete y paréntesis? Intervalo abierto o cerrado. Intervalo abierto o cerrado. Cerrado. Este aquí, Cerrados este con es cerrado corchetes. por eso. ¿Cerrado por qué? Porque si esto va de -1 a 2 o lo que sea, está incluyendo los bordes. Y este no incluye el borde, con paréntesis no incluye el borde. Entonces este es abierto. Aquí es lo mismo, la misma idea. Si uno tiene una región como esta que está aquí, uno puede decidir si incluye el borde o no. Si incluye el borde, pues decimos que es una región cerrada, ¿no? Entonces miren que la existencia de un máximo o de un mínimo depende mucho de la región en que esté definida la función. Tienen que tener esas dos características. Bien. Entonces, en esas condiciones, dice, existe por lo menos un punto en la región en el que f toma su valor máximo y existe por lo menos un punto en la región en el que toma un mínimo, ¿no? Entonces, tienen que satisfacerse de esas dos condiciones. Que la región sea cerrada y acotada. De hecho, en el ejemplo que les hacía antes, era un caso sencillo de una función de una sola variable nomás. Era una recta. Y miren que esa recta está definida en el intervalo, esta recta, y igual a x. Yo dije, si la definimos en todo el intervalo desde menos infinito a infinito, esta recta no tiene ni un máximo ni un mínimo, ¿no? Precisamente porque este intervalo no es acotado. No es acotado, entonces lo que quiero decir es que es importante la región, ¿no? Y que ese teorema tiene una versión en una sola variable, ¿no? Que dice, si la función es continua, definida en un intervalo cerrado, entonces tiene máximo y mínimo. Es un teorema de existencia simplemente, porque él no dice cómo calcularlo. Entonces los matemáticos, teniendo en cuenta esto, pues dice, bueno, si existe, ¿cómo lo encontramos? Entonces, y eso es lo que sigue. Aquí se hace una definición también. Ya hablamos de lo que es un máximo o un mínimo. Y aquí se hablan de extremos relativos, que es lo que mencionaba antes, ¿no? Un mínimo relativo es aquel punto en la región donde está definida la función en el que se satisface esta desigualdad, ¿no? Pero esa desigualdad es válida solamente, o sea, es válida localmente. Lo mismo para el máximo relativo. Y un ejemplo en los que existen varios mínimos y máximos relativos es una superficie como esas que ven ahí. Yo dibujé una en la pizarra, pero hice una curva, no una superficie. Miren esta superficie que son como varias montañas. Aquí hay un máximo acá, parece que es absoluto porque es como el pico más alto. Y aquí hay varios máximos, todas estas puntas, máximos relativos, ¿no? Y en los fondos acá, eso serían mínimos relativos, ¿no? Todo hasta ahorita no hemos hecho mucho, hemos dado dos definiciones y garantizado la existencia de esos puntos, dependiendo fuertemente de la región. Bien. Ahora viene otro concepto.
Aquí el libro nos empieza a hablar de puntos críticos. ¿Alguien se acuerda que era un punto crítico en cálculo diferencial? Que todo eso es paralelo a ese curso. Ustedes tenían una función f de x, y ahí tenían puntos críticos o no. ¿Cómo los definían los puntos donde f' daba 0? ¿Cómo definían esos puntos ustedes? ¿Alguien se acuerda? Sacando la derivada y igualándola a 0, ¿no? Sí, pero ¿cómo le llamaban a gx? ¿Un punto crítico? ¿La misma palabra usaban o no? Sí, ¿no? Los puntos críticos, ¿cierto? Donde la derivada es igual a 0. ¿Sí o no? Entonces aquí tenemos también una definición semejante. Entonces nos dice, sea f una función definida en una región abierta, bueno, o sea que no incluye el borde. El punto de x0 y sub 0, un punto cualquiera es un punto crítico, si satisfacen una de las dos condiciones. Entonces miren la primera condición, dice que las derivadas parciales de la función evaluada en ese punto, las dos se tienen que anular. Si esas dos derivadas parciales se anulan en el punto, entonces decimos que ese es un punto crítico. O, en su defecto, si las derivadas parciales no las podemos evaluar en el punto, porque se indetermina, ocurren problemas de ese tipo, y no las podemos evaluar, entonces también decimos que esos puntos son críticos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con los máximos y los mínimos? Entonces eso lo responde el siguiente teorema. Dice así, teorema 13.6. Dice, si f tiene un extremo relativo en el punto x0 y sub 0, es decir, si ella tiene un máximo o un mínimo, entonces ese punto es un punto crítico. ¿Bien? Entonces, es un teorema importante porque nos está diciendo de alguna forma qué propiedad satisfacen los máximos o los mínimos, ¿no? Entonces nos está diciendo si x0 y sub 0 es un máximo o mínimo, pero noten cómo va la flecha, ¿no? Va en una dirección, el máximo o mínimo, entonces es un punto crítico. Es decir, entonces la derivada parcial de f con respecto a x evaluada en ese punto de 0 con respecto a y también, ¿no? Es en esa dirección que va. Ahora, eso vamos a ver más adelante que el regreso también es válido. Es decir, si tenemos un punto crítico o ciertas condiciones, él va a ser un máximo o un mínimo. ¿Bien? Entonces, el primer teorema nos hablaba de la existencia de estos máximos, de estos mínimos, y no sabíamos cómo encontrarlos. Pero ahorita nos están diciendo, bueno, si él es máximo o mínimo, se satisface o esta condición, la primera, o simplemente la otra que daban en la definición de punto crítico, que era que no podíamos evaluar la función f sub x en esos puntos, porque se indeterminaba, ¿no? Entonces tenemos una primera aproximación ahí. ¿Esa no existe o no existe la otra con respecto a y? Entonces, primera aproximación. Bien. Este teorema. Pero todavía nos dicen cómo encontrarlos. Bien. Bueno, pregunta hasta aquí. Ahora, ¿qué quiere decir que tengamos un punto crítico? O sea, gráficamente, ¿eso qué quiere decir? Supongamos que tenemos un punto crítico en el que estas derivadas parciales se anulan. Estas dos de aquí se anulan. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso en particular nos está diciendo que el gradiente de la función, esto es lo último que vimos, se anula en ese punto, ¿no? Y nosotros dijimos que el gradiente nos apuntaba hacia las regiones de máximo crecimiento de la función. ¿Se acuerdan la interpretación del gradiente? Entonces, si el gradiente en un punto da 0, ¿eso qué nos está diciendo? Nos está diciendo, no nos movamos de ahí porque ya estamos en la región de máximo crecimiento, estamos en la cúspide. El gradiente siempre está señalando dónde debemos ir para tener la mayor inclinación
en la superficie, ¿cierto? Si él da 0, nos está diciendo ya estamos en lo máximo, entonces no nos señala nada. Ya estamos en la máxima altura o en la región de máximo crecimiento. Entonces ocurre en esta situación, donde el gradiente es 0, quiere decir que estamos en la máxima altura aquí en la superficie, ¿no? Pasa eso, o la otra alternativa. Tenemos tipo de comportamiento. Bien. Así. Y eso nos está diciendo también que en ese punto las derivadas direccionales todas son 0. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que las derivadas direccionales en cualquier dirección u de una función f, donde u es un vector unitario, es igual al gradiente de f, es un vector, producto punto con u. Entonces, si el gradiente es 0, pues esa derivada direccional es 0. Bien. Entonces tenemos eso por ahora. Esta interpretación de los máximos, de los mínimos y la relación con los puntos críticos. Bien. Entonces, en el fondo nos está diciendo que un máximo o un mínimo es un punto crítico, donde ocurre ese caso en el que se anula el gradiente. Entonces, aquí vemos un primer ejemplo. Nos dicen, fíjese, hallar los extremos relativos de esta función. ¿Qué quiere decir eso de extremos relativos? Pues hallar el máximo o el mínimo relativo. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Pues nosotros no tenemos ninguna herramienta más que el teorema anterior, que nos está diciendo que si tenemos un extremo relativo, entonces el gradiente se anula, es decir, tenemos un punto crítico. Lo único que tenemos hasta ahorita para hallar extremos relativos, perdón, para hallar puntos críticos. Y si nos piden hallar un extremo relativo, la única alternativa es decir, bueno, si el extremo relativo, por el teorema 13.16, él es punto crítico y los puntos críticos anulan el gradiente. Entonces la única alternativa que tenemos es hallar el gradiente de esta función e igualar a 0 y buscar eso. Entonces aquí, por ejemplo, si calculo el gradiente de esta función, me da la derivada con respecto a x, me da 4x más 8. La derivada con respecto a y me da 2y menos 6, ¿no? Ahora tenemos ahí un sistema de 2 por 2. Dos ecuaciones, dos incógnitas. ¿Cuáles son las ecuaciones? La ecuación es 2x más 8 igual 0. Y creo que era la otra. Profe, era No, es 4x más 8 y 2y menos 6. Era 2y menos 6 y 4x más 8. Listo, gracias. Miren, nos dijeron encuentra los extremos relativos. Y nosotros lo que hicimos fue hallar las derivadas parciales e igualar a 0. ¿Por qué? Porque si tenemos un extremo relativo, en particular, él es un punto crítico, según el teorema 13.6. Y los puntos críticos hacen que el gradiente de la función se anulen, ¿no? Entonces, tenemos que ver si existe un punto x, 0, y sub 0, ¿no? Tal que se satisfagan esas dos ecuaciones simultáneamente, ¿no? Que cuando la evalúo aquí esto se anule, acá también. Pero este es un sistema muy sencillo porque llamémosle a esto ecuación 1 y ecuación 2. Es fácil despejar simplemente ahí. Algo lineal, ni siquiera aparece aquí y. Entonces aquí si coloco, si x vale menos 2, esto se satisface, ¿no? Entonces de la ecuación 1, o simplemente despejando, el 8 pasa a restar, etc. Entonces tenemos que x es igual a menos 2. Y acá, si y vale 2, si y vale 3, 3 por 2, 6, 6 menos 6 es 0. Entonces de la ecuación 2 podemos despejar y saber que y es 3. Bien. Entonces este punto que está aquí, menos 2,3, es un punto, pero es un punto crítico. Punto crítico.
Es decir, que él es candidato a ser un máximo o un mínimo relativo. Bien. En principio no tenemos cómo decidir si es máximo o mínimo. Simplemente es un punto crítico. Entonces dice aquí, bueno, para comenzar, encontrar los puntos críticos, etcétera. Y ese es un posible candidato a ser máximo o mínimo. Ahora, ¿qué hicieron aquí en este ejercicio, en este ejemplo? Lo que hicieron fue reescribir esta función, ¿no? Si nosotros reescribimos esa función, completando cuadrados, asociamos lo que tenga que ver con x y completamos cuadrados. Resulta que esa función se puede escribir como así, mire, ordenándola se puede escribir así. Bien, ahí hubo un proceso de completación de cuadrados. Ahora, no vamos a entrar en esos detalles porque nosotros no vamos a tener que recurrir a este tipo de argumentos para mostrar que un punto es máximo o mínimo. Simplemente se puede reescribir así. Entonces noten que esta función, aquí esto que sombríe siempre es positivo, ¿no? Porque estoy elevando al cuadrado algo. Entonces esta función, lo más pequeño que puede ser, es cuando esto que sombríe es 0, ¿no? Cuando eso es 0. Y eso es 0 cuando x es igual a menos 2, porque así se anula este primer factor. Yo les muestro más de cerca. El valor más pequeño que puede tomar esta función es cuando esto sombreado es 0. Si x es menos 2 y y es 3, eso que está sombreado se anula. Y el valor más pequeño que puede tomar nuestra función es 3. ¿Bien? Y ese fue exactamente ese punto x igual a menos 2 y y igual a 3 fue el punto crítico exacto que encontramos. Bien. Entonces, como la función toma su valor más pequeño cuando lo evalúo en este punto, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que f evaluado en menos 2,3 toma el valor más pequeño. Es decir, eso es menor o igual a la función evaluada en cualquier otro sitio. Como esa función tiene como dominio toda la recta real, perdón, todo el plano cartesiano, miren, esta función no tiene raíces, no tiene ningún problema en evaluarla en cualquier punto. Su dominio es todo el plano cartesiano. Bien. Pero usted puede buscarse cualquier punto en que evaluarla. Y en cualquier punto donde usted la evalúe, el valor más pequeño que puede tomar es 3. Y ese valor se toma cuando lo evalúa en el punto menos 2,3, este punto de aquí. Bien. Como lo analizamos, o lo analizó el libro completando cuadrados. ¿Listo? Entonces nosotros vamos a usar otras, no se preocupen que aquí no van a tener que completar cuadrados, vamos a usar otras herramientas que usan las segundas derivadas parciales para determinar si es un máximo o un mínimo. Bien. Pero digamos que simplemente con el gradiente igualándolo a 0, podemos encontrar los candidatos a ser máximos o mínimos. Bien, esa es la moraleja. O sea, de todo este asunto, a la final, todo es muy sencillo. Es simplemente tomar la función, calcular su gradiente e igualarlo a 0. Eso nos queda un sistema de ecuaciones, como este que nos quedó aquí, miren. Si lo resolvemos, en este caso hubo solución única. Esto es lo que llama punto crítico y ese es un posible candidato. Así usted busca los candidatos a ser máximos o mínimos. Y luego tendremos otro teorema que nos dirá si es máximo o mínimo, usando las derivadas parciales de segundo orden. Bien, todo eso es lo que se deben llevar de esta primera parte. Enseguida hacemos más ejemplos, bien poco más interesantes que ese que se acabó de desarrollar. Y aquí está la gráfica de esa función, ¿no? Es como eso es como un paraboloide que abre hacia arriba, ¿no? Entonces aquí está el mínimo, efectivamente en altura 3.